El día de mañana, ya decía tu hermano Ricardo, no hay culto, pero sí tenemos escuela bíblica de vacaciones. Y el viernes tenemos el cierre de estas 2 semanas, en donde queremos pasarla de una forma amena, muy agradable con nuestros niños. Así que el día viernes mándalos así light, ¿verdad? Mañana les vamos a avisar si va a haber deporte, porque estamos pensando en que sí pueda haber, y si no, pues ya está toda una programación de las actividades recreativas que se estarán realizando el día viernes. Y el domingo será la presentación de parte de lo que han estado realizando nuestros niños en los 3 niveles con los que se ha estado trabajando. Así que durante la mañana van a pasar 2 niveles y por la tarde estará pasando un nivel con parte de lo que se ha estado realizando en estas 2 semanas. Así es que mándenos a sus niños. Agradecemos a los padres que han colaborado, han apoyado. Gracias por ese apoyo y gracias porque pues motiva, bueno, yo no sé quién motiva a quién, porque por ahí me estaban poniendo quejas. Mire, mi mamá no se quería levantar ahora, me dijeron, pero lo obligué. Le digo, te felicito, le digo, ¿verdad? Así es que nos faltan 2 días, mañana jueves y viernes con escuela bíblica de vacaciones. Mis estimados hermanos, abrimos nuestras Biblias en la carta o la epístola a los Efesios en el capítulo 4. Leemos versículos del 11 al 13, nada más. El 11 ya lo estudiamos, pero lo retomamos para tener contexto. Capítulo 4, versículo 11 al 13. Yo leo el 11, ustedes leen el 12 y juntos leemos el versículo 13. ¿Lo tenemos? Con esa alegría que nos caracteriza, ¿Hoy sí lo tenemos? Excelente. Bueno, dice la palabra de nuestro Dios, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el 12. Juntos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta allí y oramos. Padre, en esta noche háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien hable en nuestras vidas, quien tome el control de esta meditación, de este estudio en esta noche. Bendito Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Vamos a avanzar rápidamente con lo que ya hemos estudiado las semanas anteriores. Cuando dice, y Él mismo, está hablando de Jesucristo, constituyó, y está haciendo referencia a le decía que a esta sección se le llama los dones de Cristo, o sea, lo que Jesús en su soberana voluntad decidió constituir a algunas personas con un llamado específico, con un llamado, si quisiéramos llamarlo especial hasta cierto punto, pero quizás más que un llamado especial sería un llamado con una responsabilidad con la cual habrá que darle cuentas a Él, ¿verdad? Que nos llamó, que nos constituyó. De esta lista que aparece acá, muchos sostienen que estos ministerios ya han cesado, como el ministerio del apostolado, como el ministerio de los profetas, dicen, han cesado ya, porque ya no hubo una sucesión de este oficio o de este ministerio. En el caso de los apóstoles, no hubo una sucesión. No existe tal cosa del sucesor de Pedro. No, los apóstoles no fueron relevando al que iba falleciendo en ningún momento. Entonces, y aclarando, a esto se les llamó apóstoles de Cristo. ¿A quiénes se les llamó así? A los que anduvieron con Jesús. Entre los cuales encontramos a quiénes, hermano. Exacto. Y después, bárbaros. ¿Y otros? Excelente. Los que han dicho ustedes, ¿verdad? Entre ellos, por supuesto, a ver, de los apóstoles, ¿cuántos llevan, o mejor dicho, de los evangelios, cuántos llevan nombre de apóstoles? De los evangelios, ¿cuántos evangelios son, hermano? ¿Cuántos llevan nombre de apóstoles? ¿Cuántos llevan nombre de apóstoles? Porque ahí me quedan viendo así. ¿Cuántos llevan nombre de apóstoles? Uno.
¿Cuál? Mateo. Perdón, dos entonces, ¿verdad? Mateo y Juan. Los otros dos no fueron apóstoles. Marcos y Lucas no fueron apóstoles. No fueron apóstoles. Y de los apóstoles que escribieron, ¿quiénes están? Mateo, Juan, Pedro, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pablo y Santiago, ¿verdad? O Jacob, que cuando se lee la lista de los apóstoles hay dos Jacob, ¿verdad? Entonces uno de ellos sí, que era medio hermano de Jesús, por cierto. Entonces, retomemos aquí el punto. Esos ministerios para algunos han cesado ya. El apostolado y los profetas y los que siguen vigentes, repito, es la postura de algunos. Algunos otros no están de acuerdo y dicen no pueden haber cesado ya, porque si esos ministerios han cesado, entonces también los demás tenían que haber cesado, sostienen algunos, como en el caso de los evangelistas, pastores y maestros. Son posturas. Los argumentos se supone que son los que nosotros venimos a aprender acá. ¿Por qué creemos que ya no hay apóstoles? Porque conforme a lo que la Escritura enseña en Hechos, la medida para poder elegir o los requisitos para poder elegir apóstoles o al sucesor de Judas en este caso era bien estricto, ¿verdad? ¿Recuerdan? Haber andado con Jesús, haber sido testigo de sus milagros y haberlo visto resucitado. Y en ese tiempo pues nadie cumple esos requisitos. En el caso de los profetas que obtenían, o mejor dicho, predicaban o declaraban la voluntad del mensaje de Dios, tenían una, digamos, revelación de parte de Dios. En este tiempo ya no hay revelaciones, hermano. Y todos aquellos que comienzan a jugar con revelaciones terminan en posiciones o en condiciones sectarias. Entonces ya no hay revelaciones. Tanto así que en Gálatas dice que si aún un ángel del cielo descendiere con un evangelio diferente, el tal sea ¿qué? Anatema. Entonces el oficio del profeta, como se conoció en el Antiguo Testamento, no está vigente. ¿Qué hacía el profeta? Anunciar el mensaje de Dios. En este tiempo, si quisiéramos hablar de profetas, serían los que predican la palabra, no necesariamente digamos los pastores, no necesariamente. Todo aquel que predica la palabra entraría en la, digamos, en el trabajo, en la función, ¿verdad?, de profeta, en el oficio de profeta. Hablamos de los evangelistas, hablamos de los pastores y maestros. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Por qué Dios lo hizo? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Hablábamos de esto también ya la semana anterior. La palabra perfeccionar, interprétala de dos maneras. Número uno, perfeccionar, dirigir, guiar. Otra, perfeccionar, que puedan llegar a obtener madurez. En la Biblia la palabra perfección, cuando se le atribuye a un individuo, a alguien que no es Dios, siempre será en función de madurez. No es porque, bueno, a fin de perfeccionarlos, o sea, llegar a una condición, hermano, en donde ya definitivamente estemos exentos de los errores, de las equivocaciones y de tantas situaciones. No es esa la condición a la que alguna vez nosotros podamos llegar, o que vamos a aspirar llegar ahí, en donde un día, ¿verdad?, yo voy a estar libre de toda contaminación, voy a estar libre, hermano. El único perfecto ha sido Jesucristo y no habrá ningún otro. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es demasiado orgulloso y vanaglorioso. Y nomás comenzamos a tener una condición distinta, diferente a los demás, y ya nos creemos con la solvencia y con la capacidad de señalar, de criticar y hasta de condenar, hermano. Y hasta de condenar. ¿Ha escuchado usted algún, no voy a decir cristiano, algún religioso que se atreve a señalar y dice, ese ni salvo es? ¿Quiénes somos nosotros para poder determinar quién es salvo y quién no es, hermano? Si los únicos que pueden dar testimonio de nuestra salvación son dos personas, hemos dicho siempre. ¿Quién? En primer lugar, por supuesto, Dios. Y luego la seguridad que cada uno de nosotros pueda tener. Esa seguridad se llama fe. Se llama fe. Y nadie más puede cuestionarlo. Cuando vamos a evangelizar y confrontamos a las personas, les decimos, mire, quisiera usted recibir a Cristo. Y la gente dice, no, si yo ya lo recibí. Y tiene usted la seguridad de su salvación, del perdón de sus pecados. ¿Tiene usted la seguridad que al morir su alma iría al cielo? Eso solo Dios lo sabe. Entonces no tiene usted la seguridad, entonces no le ha recibido. Pero yo hice una oración. Es que hacer una oración no es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es tener, hermano, la plena convicción de lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Lo hizo por
mí. Y a través de ese acto de maravilloso de fe, yo puedo obtener o he obtenido ¿qué? El perdón y la salvación. ¿Por qué soy salvo? ¿Por lo que yo soy? ¿Por lo que yo hago? No, por lo que Él hizo por mí. Por lo que Él hizo por mí. Entonces, esa seguridad que yo puedo tener, hermano, esa nadie la puede evaluar más que Dios. Más que Dios. Nadie más. Nadie más. Entonces, venimos, cambiamos el panorama, le preguntamos a alguien, ¿tiene usted la seguridad que al morir solo miraría al cielo? Dice, sí. Sí. Y la siguiente pregunta es bien fácil. ¿Se congrega usted? Les pregunto yo. Algunos de ellos me han dicho, sí. ¿Y dónde se congrega? Y algunos no se congregan en una iglesia cristiana. Pero ¿está seguro? ¿Está segura que usted va a ir al cielo? Sí, dice. ¿Por qué? Porque he recibido a Jesús. Hasta ahí llegamos, hermano. ¿Y qué más quiere que haga yo? No, pero si usted no viene al taber, entonces usted no es salvo. ¿Quién le ha dicho a usted semejante mentira? Esa es una posición sectaria. ¿Cómo identificar una secta? Cuando ellos creen que solamente allí donde ellos se encuentran, solamente lo que ellos creen, esa es la única verdad exclusiva y existente. Y fuera de ellos no hay salvación. Esa es una posición sectaria. No cristiana, sectaria. Entonces, la palabra perfección, repito, entiéndala, interprétala como dirigir o en todo caso alcanzar madurez. Entonces la función de estos ministerios que constituyó Jesús son dirigir o perfeccionar o llevar a la madurez a los santos. La palabra santos tampoco hace referencia a la concepción religiosa de que no nos equivocamos, sino a aquellos que hemos sido apartados para Dios. Y aquí le preguntaría yo, ¿está usted convencido que usted es un hijo de Dios y que al morir su alma iría al cielo? ¿Está convencido de eso? Vaya, los 5 que están convencidos entran en categoría de santos. ¿Entran en categoría de qué? De santos. ¿Por qué razón? La palabra santo significa apartado. Eso es, apartado. De cuando Dios lo salvó a usted, Dios lo apartó, lo quitó de la condenación y lo pasó a la salvación. Entonces usted está reservado ¿para quién? Para Él. Está apartado para Dios. Entonces usted está constituido como santo en el plano 100% espiritual, no en el plano religioso. Porque en el plano religioso usted le dice a alguien que es santo y ¿qué le va a ocasionar, hermano? Una gran sonrisa. Eso le va a ocasionar. Que vos sos santo. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Y más aquellos que nos conocen, ¿verdad? Y más aquellos que nos conocen. Yo les he contado que un pariente y buen amigo, yo lo estaba evangelizando, yo estaba recién llegado a la iglesia y éramos muy buenos amigos y yo quería compartirle el mensaje de Jesucristo. Entonces, conversábamos y discutíamos un poco la cuestión de la salvación y en ese momento me dice, yo le digo, perdón, es que mira, si vos no recibís a Cristo, pues te vas a ir al infierno. Me dice, ¿y vos? Me dice. No, le digo, yo estoy seguro de mi salvación. ¿Qué me estás diciendo? Que vos sos salvo, me dijo. Sí, le dije yo. Y ahí estaba mi hermano menor, que era un bebé todavía, y me dice, te creo a este, me dijo, me señaló al bicho, ¿verdad? Te creo a este, pero a vos, me dijo. Se te olvidó que hemos andado juntos. O sea, como quien dice, yo te puedo, yo te conozco. ¿Cómo vas a decir que sos salvo? ¿Ya te olvidó lo que hemos andado haciendo? Sí, le dije yo, no me acuerdo. Y dije, no me acuerdo qué dice el corito, ¿verdad? No, si para él no más, poquita acuerdas el detalle, ahí van con todo, qué bárbaro. Hermanos, bien que entendieron, ¿verdad? Esa es la posición del mundo. Esa es la posición del mundo, de decir, santo es aquel que no se equivoca. No, santo es aquel que ha sido constituido hijo de Dios. Entonces, dice la Escritura, sigamos avanzando, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y deténgase un momento, porque aquí entramos en este desarrollo interesante. ¿Cómo determinar quiénes han alcanzado madurez y quiénes no? ¿Cómo determinar que voy en el camino apropiado o no? ¿Cómo determinarlo? Dice aquí la Escritura, entendámoslo, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué dice, hermano? ¿Para qué dice? Para la obra del ministerio.
Un cristiano que avanza en su vida espiritual es un creyente que adquiere o un creyente que asume un compromiso con la causa de Jesucristo, que asume un compromiso. ¿Qué es asumir un compromiso? Poder decir, no, yo tengo que hacer esto, no porque es obligación, no porque me van a ver, no porque ninguna otra situación, más que porque quiero agradar a aquel que me salvó. El año pasado, o antepasado, ya ni recuerdo, que fuimos a hacer una actividad allá a Usulután, que solicitamos que quienes nos pudieran apoyar con piñatas, con dulces, con galletas, para los niños de una comunidad. Alguien se me acercó y me dijo, mire, yo quiero contribuir, yo quiero aportar esto, esto, esto y esto. Y bueno, el agradecimiento, ¿verdad? Bueno, gracias hermano por el apoyo, gracias porque pues a través de usted muchos niños van a ser bendecidos y van a tener un momento alegre, un momento ameno. Y el hermano me dijo algo que me gustó mucho. Es que mire, me dijo, cuando sea actividades así, avíseme, porque a mí en ese tipo de actividades sí me gusta colaborar. Sí me gusta colaborar. Y continuamos la conversación acerca del tema y me dijo, es que mire, me dijo, cuando yo era un niño, a mí, yo no sabía, me dijo, yo no lo entendía, lo entendí años después. Cuando yo era un niño, a mí me ganaron a Cristo de esa manera. De esa manera. Yo me acuerdo, me dice, que llegaron, que pusieron una piñata y llegamos el montón de niños y allí, ¿verdad? Me hicieron orar y me hicieron recibir a Cristo. Yo no lo entendí. Años después, fíjense qué curioso el testimonio de este hermano. Años después, ya siendo un adulto, ya hasta con su familia ya y todo, dice que él sintió una necesidad por conocer de Dios. Y agarró la Biblia y comenzó a leer la Biblia y comenzó a leer la Biblia. Él sentía una necesidad. Y comenzó a leer la Biblia y dice él, y a través de la lectura de la Biblia Dios me guió a poderme congregar, a crecer. Pero mire qué interesante, ¿cómo comenzó todo? Con una piñata y un par de dulces. Me dice, yo me siento en esa condición de poder apoyar porque así fue conmigo. ¿Cómo se llama eso? Adquirir un compromiso, ¿qué? Espiritual. Adquirir un compromiso espiritual. Yo no sé la forma, la manera en la que usted vino a los pies de Jesús, pero independientemente cuál sea la condición, por gratitud uno se identifica con la causa de Jesús. Mire, yo andaba por la calle y de repente alguien me interceptó y de repente me comenzó a evangelizar y recibí a Cristo en la calle y ahí conocí a Dios. Entonces, a partir de ahí, ahora que soy cristiano, ahora que he crecido espiritualmente, yo me siento en aquella responsabilidad de poder ir y hacer lo mismo que alguna vez Dios utilizó para llamarme a su reino. Algunos puede ser diferente, algunos puede ser distinto. Algunos de ustedes quizás los ganaron en escuela bíblica, siendo unos niños en las aulas. Y algunos pueden decir, mire, así como aquel maestro, aquella maestra me ganó a Cristo, mire, por eso es que a mí me gusta ese ministerio, porque he comprendido que allí hay una labor maravillosa, una labor importante en poder instruir a los niños en los caminos de Dios. Yo no sé, hermano. Lo que sí es verdad es que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, que algunos la asumen, que algunos no, eso es cosa aparte. Esa es cosa aparte. Pero un cristiano que va madurando en su relación con Dios es un cristiano que va adquiriendo compromisos con la obra y dice, yo quiero hacer que el reino de Dios siga expandiéndose. Siga expandiéndose. Y poder servir a Dios no solamente significa ponerse un uniforme, hermano. No solamente eso. Hay mucha gente que ha hecho cosas maravillosas y extraordinarias y hay personajes en la Biblia incluso que han trascendido, hermano, a través de los tiempos por lo que hicieron por la obra y no necesariamente predicaron, fíjese. Ya en otras oportunidades hemos hablado de un personaje muy, ¿qué le puedo decir? Muy interesante, que es Teófilo. En 2 libros de la Biblia aparece Teófilo. Los que son más lectores, ¿dónde aparece el dichoso Teófilo? Que es un nombre bonito, por cierto, ¿verdad? ¿Qué significa Teófilo? Amado de Dios. ¿Qué significa Teófilo, hermanos? Amado de Dios. Por aquí dijeron, ¿dónde aparece, hermano? En el Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Pregunta complicada. ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas?
Bárbaros. ¿Y Hechos? Lucas. ¿Por qué aparece Teófilo en Lucas y en Hechos? ¿Qué era Lucas? De profesión era médico, pero por pasión Lucas era un investigador, compañero de viaje del apóstol Pablo. Pablo se refiere a él y dice el médico amado. Ese era Lucas. Ese era Lucas. Lucas no fue testigo de los acontecimientos que relata su evangelio. Lucas no conoció a Jesús. No lo conoció, no anduvo con él. Entonces, ¿cómo es que Lucas se atrevió a escribir un evangelio? O pongámoslo en otro plano. ¿Cómo se atrevió a escribir un relato de la vida de alguien que él no conoció, que él no estuvo allí? Fácil. Recolectó toda la información, hermanos, de los que sí habían sido testigos oculares del ministerio de Jesús. Lucas realizó una tarea, llamémosle, de entrevistar a aquellos que anduvieron con Jesús. Ahora, ¿cómo lo hizo Lucas? Porque había alguien que patrocinó no solo el viaje, no solo patrocinó, hermano, el sostenimiento, patrocinó toda la investigación que Lucas realizó. Entonces, por eso es que cuando usted lee Lucas y lee Hechos de los Apóstoles, Lucas hace una dedicatoria, y esa dedicatoria dice: puesto que me pareció a mí poder poner en orden todos los hechos que he escuchado acerca de Jesús de Nazaret, oh excelentísimo, ¿quién? Teófilo. ¿Por qué a Teófilo? Porque Teófilo fue el que lo patrocinó. Teófilo trascendió en la historia, no porque fuera un predicador, no porque en algún momento fue a evangelizar, no porque hizo ninguna otra cosa más que patrocinar a Lucas. En palabras de la actualidad hay quienes dicen esto y es muy bonito: yo no puedo ir, pero sí puedo hacer que alguien vaya. Y así funciona mucho la obra misionera en este tiempo. Así funciona mucho. Donde no son iglesias, son personas las que sostienen para que otros vayan. Son personas. En algunas congregaciones, por ejemplo, me estaban contando de nuestra iglesia filial allá en Canadá, que nuestra iglesia filial en Canadá hace mucha obra misionera. Y por estas fechas de diciembre hacen una colecta anual, hacen toda una actividad para poder desarrollar las misiones, para poderlas desarrollar. Y arman todo un evento, arman una cena, hacen una subasta y toda la cosa. Y hay personas que están comprometidas con la obra y dicen: mire, yo no puedo ir a las misiones, yo no puedo ir a tal parte, a tal región, yo no puedo ir, pero yo puedo hacer que alguien vaya. Así es que para la obra misionera, para que alguien más vaya, yo aporto tanto. Y de repente aparece otro: yo puedo aportar tanto. Y hacen una colecta que con esa colecta anual logran sostener varios misioneros para desarrollar la obra de Dios. Dígame usted, ¿esos que aportaron son servidores o no lo son? Sí, claro que lo son. ¿Han alcanzado madurez o no? Sí, sí, porque andan diciendo: yo que voy a andar regalando mi pisto. Ve, no hombre, si para bajárselo a uno bien son buenos. No, hermano, no es así. No es así. No se trata de ser persuasivos. No se trata de eso. Cuentan la historia de que, sabe que los niños son traviesos, ¿verdad? ¿Alguna vez alguno de sus hijos o usted, cuando era chiquito, se tragó una moneda? ¿Sí? Dicen que estaba el niño y se tragó una moneda. Y la mamá vio que el niño tenía se había tragado la moneda y que estaba... Y comenzó a solicitar a la señora y dijeron: llamen al pastor, llamen al pastor. Y dijeron: no, al médico, no, al pastor. No, ¿y el pastor qué va a hacer? Llamen al médico. No, llamen al pastor, llamen al pastor. ¿Y para qué quieren que llame al pastor? Es que dicen que son buenos para sacar el pisto, dijeron, ¿verdad? Digo que le sacar la moneda al niño, pues. Hermanos, no se trata de ser persuasivos. No se trata de venir y usar, ¿verdad?, artimañas para poder, como dicen en el mundo, para podérselo sacar. Moraleja: si su niño trae una moneda, no me llame a mí. Vaya al hospital, yo no lo puedo sacar. Hermanos, las personas que han alcanzado madurez no lo ven en función de que me están bajando. No lo ven en función de eso. Lo ven en función del apoyo, del aporte que están haciendo para la obra de Dios, para que otros conozcan lo que ellos han conocido.
Y si queremos racionalizar, se puede hacer. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Alguien podría decir, pero mire, la gente que vive aislada, ellos viven en su mundo, ellos son felices, ay, déjelos. Fíjese que no, no es así. En una oportunidad nos cuestionaron, nos cuestionaron, porque veníamos de un pueblecito, muy curioso el pueblecito, porque primero en aquel tiempo, en la actualidad creo que ya hay carretera, pero en aquel tiempo no había carreteras, solamente podía llegar a pie y en helicóptero. ¿En qué cree que llegamos nosotros? A pata. Muchas personas llegan a ese lugar a hacer reportajes. De hecho, que si usted lo busca en YouTube, hay muchos reportajes de este lugar. El pueblecito se llama Tupe, así se llama. Y tiene muchas peculiaridades. Una de ellas, y ya se los he comentado antes, es que todas las mujeres se visten iguales. Qué aburrido, ¿verdad, hermanas? Todas se visten iguales, todas se visten iguales. Entonces, veníamos de ese lugar con unos misioneros gringos y nos encontramos a unas personas que iban a hacer una especie de reportaje del lugar. Entonces, cuando nos encontramos, nosotros regresábamos, ellos iban, nos preguntaron, porque ahí no es cuestión de, ¿y de dónde viene? Es un solo camino, hermano, y va al mismo lugar, o sea que nos pueden preguntar, ¿y de dónde vienen ustedes? Ya sabían que veníamos del pueblecito. Y nos cuestionaron, ¿y qué han ido a hacer? ¿A hacer turismo? ¿A tomar fotos? ¿A hacer algún reportaje? ¿Qué han ido a hacer? Y les dijimos que éramos misioneros y que habíamos ido a hablarles acerca de Jesucristo. Y nos dijeron, ¿y por qué andan haciendo eso? Ay, dejen a la gente. Ellos tienen su cultura, tienen sus costumbres. No los estén contaminando. Esa fue la palabra. No los estén contaminando. Si ellos son felices así, ahí déjenlos. No les arruinen su cultura. Y podría parecer válido el argumento. Podría parecer válido el argumento. ¿Por qué no es válido? Porque cuando uno conoce la realidad de esas personas, se da cuenta de la necesidad que tienen de Dios. ¿Cuál es la realidad de esas personas? Hermano, la realidad de esas personas, por poner un ejemplo, alguna de las costumbres, es que cuando se va a limpiar, previo a las cosechas o al inicio del periodo de las cosechas, previo a eso, hacen toda una fiesta para limpiar los canales por donde ellos reciben el agua, porque no llueve con la intensidad que llueve acá, entonces todo se mueve a través de canales. Entonces, limpiar esos canales para que el agua corra con fluidez es toda una fiesta, toda una celebración, todo. Pero lo principal que allí, hermano, se mueve para poder realizar esa actividad, ¿qué cree que es? Es el alcohol. Es el alcohol. Aparte de eso, hay un sacrificio, que es una mezcolanza entre superstición, paganismo y cristianismo. Sacrifican un animal. Y cuando es una cuestión mucho más grande, es una zona de minería también, cuando se van a trabajar a la mina, antes de comenzar a perforar en un cerro, ellos mismos saben y lo callan, que tiene que haber un sacrificio humano. Alguien tiene que morir. Alguien. Y lo que se escucha solamente es, fulano, no volvimos a saber de él, no volvimos a saber de él. Eso es lo que se dice. Pero como se conoce, como dicen, secreto entre voces, ¿verdad? Todo el mundo sabe que ese fulano que desapareció, del que nadie dio cuenta, ese fue el sacrificio que le ofrecieron a la montaña. Ese fue. ¿Quiere conocer un poquito más? No de esa región, pero sí hay reportajes. Vea usted, o busque ahí, ¿verdad? Lo que le gustan los documentales, la minería en Bolivia. Y en esos grandes túneles tienen altares. ¿A quién cree que están dedicados esos altares? Ellos mismos dicen, al diablo. Así lo declaran. Entonces, cuando uno conoce esa realidad, dice, no, esta gente no vive feliz. No, esta gente no es que tenga una cultura milenial, ¿verdad? Y que hay que conservarla. No, esa gente tiene necesidad ¿de quién? De Dios. De Dios. Y allí las personas que no salen de esas comunidades están condenados a convertirse en alcohólicos, porque ahí no hay otro tipo de diversión. En aquellos tiempos no había una señal de televisión, no había una señal de radio. Al llegar a la tarde, después de la jornada, había que emborracharse, simple y sencillamente. Simple y sencillamente.
Pero mire, y si están aislados, ¿cómo es que llega el licor? Es que no llega el licor, es que ellos lo hacen. Solo consiguen el alcohol etílico, el alcohol así, macho. Y hacen su brebaje ahí, cocen canela, meten anís, le meten el alcohol, le meten azúcar. Y estoy trayendo, y como sabe, pastor, me contaron. Entonces, pues sí, uno tiene que preguntar también para culturizarse. ¿Usted quiere que le diga como sabe? No, no le voy a decir. Anís. Cuando uno conoce esas cosas, se dice, no, la apreciación del mundo de que déjenlos que sean felices, déjenlos que ellos no necesitan esas cosas. No es cierto, hermano. No es verdad. No es verdad. En muchos de estos lugares, mire qué curioso y qué interesante. Muchos de estos lugares en donde hay personas que dicen, no, ¿y para qué van ahí? Déjenlos, ellos tienen sus creencias. Mucha gente muere por las dichosas creencias. Mucha gente muere por las dichosas creencias. Muchos niños mueren porque creen que les han hecho algún mal, que algún espíritu lo llevan donde un curandero. El curandero, hermano, le hace todo un relajo y al final la criatura muere. La tasa de mortandad es alta. Es alta. La gente no acude al médico. Y muchas veces cuando la mentalidad es religiosa, dije religiosa, no cristiana, religiosa, muchas cosas que pueden tener soluciones, hermano, simplemente terminan en tragedia. Simplemente. Porque le dio un dolor abdominal allá a una persona, entonces atribuyámoselo a un mal espíritu, atribuyámoselo a la brujería, porque en esas cosas sí creen. Y hay que hacer esto, hay que hacer aquello otro, pero mire, no sale mejor llevarle al médico, porque probablemente lo que tiene es un problema, qué sé yo, ¿verdad? De apéndice. No es que un mal espíritu le ha tomado, entonces, hermano, y la gente termina muriéndose cuando perfectamente los pueden llevar a un médico y no había necesidad de morir. El cristianismo, el verdadero cristianismo, no implica ir y adormecer a la gente, implica ir y que la gente adquiera conocimiento, en primer lugar de Dios y después de todo lo que Dios ha puesto alrededor nuestro al servicio de nosotros, hermano. Al servicio de nosotros. Usted está enfermo. Usted me dice, pastor, ore por mi enfermedad. Yo oro por usted. Pero yo le voy a decir, vaya al médico. ¿Usted está matando mi fe? No, no estoy matando su fe. Lo que pasa es que Dios ha permitido los médicos también. Y Dios utilizó un médico. Y Lucas era médico. Y Pablo le da indicaciones médicas a Timoteo. La medicina no riñe con la fe. La religiosidad riñe con muchas cosas, hermano. Riñe. Por eso hay algo que por mucho tiempo hemos dicho acá. La religión impone, la fe enseña. La religión impone, la fe enseña. Entonces, en la función, el propósito de estos a quienes Dios constituyó, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo sé que estoy creciendo, espiritualmente? Cuánto usted se siente comprometido con la obra de Dios. Cuánto usted siente en su corazón el deseo, el anhelo de participar para el engrandecimiento del reino de los cielos. Cuánto usted se siente comprometido con eso. Y no estoy hablando de su condición económica. Estoy hablando de su tiempo, de sus talentos, de sus capacidades, de todo eso, hermano, que está al servicio de Dios, que debería estar al servicio de Dios, porque todo lo que usted en algún momento usted ha desarrollado o usted ha aprendido o ha adquirido, usted lo puede poner al servicio de Dios. Sus talentos, ¿cuáles? Los que usted tiene, hermano, los que usted tiene. Hay tanto talento distribuido entre los que estamos acá, que sería más que maravilloso ponerlo al servicio de Dios. Es maravilloso. Hay personas que tienen la habilidad de ser muy sociables. No les cuesta establecer una conversación. Yo he conocido gente así. Se sienta a la par de alguien y de ratito están platicando, carcajeándose, y uno le dice, ¿y ya lo conocías? No, ahorita lo acabo de conocer. Dice, pero hasta el número de DUI le aprendió, pues. Todo. Esa es una habilidad. ¿Se imagina una persona así evangelizando, hermano? Algunos otros dirán, mire, yo no tengo esa habilidad, yo no soy una persona muy sociable, pero usted tendrá otra capacidad, tendrá otro talento. ¿Cuál? No lo sé, hermano. Pero de que lo tiene, lo tiene.
la habilidad que algunos pueden tener con los niños, la habilidad que algunos pueden tener con los adultos. ¿Qué sé yo cuál puede ser su habilidad? Algunos otros, y siempre pongo este ejemplo porque siempre he dicho, hay quienes son tan hábiles, por ejemplo, con las cuestiones de manualidades, y usted no sabe cuánto eso realmente puede estar al servicio de Dios y cuán útil puede ser. Algunos otros no tenemos esa habilidad, hermano, de hacer cosas tan bonitas con nuestras manos. No, si hay una cosa que yo siempre he admirado, esas tarjetitas que decoran con pequeñas piezas de papelito, ¿verdad? Y bien enrolladito y todo aquello bien colochadito y todo aquello, yo lo veo y me desespero, hermano. Yo solo lo veo y ya me aburrí. Digo, pero qué paciencia, por Dios, qué paciencia. Y no solamente paciencia, qué pericia, ¿verdad? Para poder pegarlo sin que se note que el pegamento está rodeado. Usted póngame ahí eso. No, hermano, no, hermano. No. Unos cortes tan perfectos. Yo no fui al kinder, hermano. Es que a mí no me ponga a hacer esas cosas. A colorear, peor. Las habilidades son otras. Pero si usted las tiene, póngalas al servicio de Dios. Póngalo. Y repito, y podríamos pasar la noche hablando de las diferentes habilidades que usted ha adquirido, que Dios se las ha dado, que usted ha adquirido, que usted ha aprendido, qué sé yo. Pero de que tiene algo para ponerlo al servicio de Dios, eso no lo dude, hermano. Eso no lo dude. Y dice la Escritura, sigamos leyendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Cuál es la finalidad? Y hemos venido diciendo esto las últimas semanas. ¿Cuál es la finalidad entonces de la iglesia? Cuando digo la iglesia no me refiero a las paredes, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es la finalidad? Poder alcanzar la mayor cantidad de personas para Jesús. Esa es la finalidad. Y para poder alcanzar la mayor cantidad de personas para Jesús, pues hay que hacer lo que esté en nuestro alcance hacer. Si hay que ir a una comunidad y hay que reventar una piñata para que los niños se acerquen, no para darles dulce, eso es secundario, ese es el rellenito nada más. ¿Cuál es la finalidad? Que ellos conozcan a Jesús. Y si hay que hacerlo para que esos niños conozcan a Jesús, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Si hay que preparar 240 porciones de alimento, llevarlas al hospital para repartírselo a todo lo que se nos ponga enfrente para ganar 5, 10, 20 almas para Jesús, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Por supuesto que sí. Lo vamos a hacer. Si hay que hacer madrugar a los servidores para que vengan a darle clase a los niños, para ganarlos a Cristo, si hay que hacerlos madrugar, ellos lo hacen. ¿Lo vamos a hacer? No, ellos lo hacen. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué no? ¿Quiere que vaya a algo que nos critican tanto? Si tenemos que celebrar el Día de la Madre, Día del Padre, tenemos que celebrar Navidad, tenemos que celebrar fin de año, para que las personas conozcan a Jesús, lo vamos a hacer. Semejantes paganos que ponen no tenemos arbolito nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no? Ya está uno, dos. Pues somos paganos, hermano. Mire, si hay que ponerlos para que los que tienen, a los que les surge el sentimiento religioso en la época, porque hay quienes que les surge el sentimiento religioso, y entonces se acercan a las congregaciones en Navidad, fin de año y Semana Santa. Y si hay que hacerlo para poder atraerlos y que ya una vez adentro conozcan a Jesús, pues lo vamos a hacer. Y cuando conozcan al Señor, se van a dar cuenta que esas cositas son irrelevantes. Son irrelevantes. Mire, es cierto que las luces son paganas. No, hermano, no son paganas. ¿Son espirituales? Tampoco. ¿Y qué son? Luces. Es respuesta profunda. Eso es. Nada más. Nada más. ¿Y para qué las ponen? Para que venga y se entretenga un rato, ¿verdad? Nada más. Para que el que tiene mentalidad religiosa se sienta atraído a través de su religiosidad, y su religiosidad lo pueda conducir a conocer a Jesús, y cuando conozca a Jesús va a dejar de ser religioso. Ese es el anhelo. Ese es el anhelo. Alcanzar la mayor cantidad de personas para
para Cristo. Y dice la Escritura, terminemos. Versículo 13. Hasta que todos, y está hablando de todos los creyentes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aún, y este ya es el fin personal, dice la Escritura, a un varón o varona, que es la traducción del hebreo, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién, hermanos? En otras palabras, ¿a qué apuntamos ya de forma personal, de manera congregacional? ¿A qué apuntamos? A alcanzar la mayor cantidad de personas para Jesús. De manera personal, ¿a qué apuntamos? ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro fin? Al poder llegar, poder alcanzar. ¿Quién es? Es Cristo. Por eso somos llamados cristianos. ¿Seguidores de quién? De Cristo. Por lo tanto, ponga la mirada en Él y no se desanime. Al contrario, tome mayor impulso, porque aquel que seguimos es digno de ser seguido, y no solamente de ser seguido, sino también de ser honrado y glorificado. Denle un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar. Padre, buen Dios, esta noche te damos gracias por este tiempo en tu casa, en tu presencia. Queremos suplicarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien en todo momento, en todo tiempo, nos dé el buen ánimo para no decaer, para no desfallecer, para seguir adelante, buscando más de tu presencia. En esta noche queremos hablar al corazón de aquellos que no te conocen. Y si hay alguien en este lugar que aún no tiene la seguridad de la salvación y la vida eterna, póngase de pie, venga Jesús y recíbele como su Señor y Salvador personal. No le hablamos de iglesia, no le hablamos de religión.